Radio Torre Pacheco, la radio de todos. Y en 5 días en Radio Torre Pacheco retomamos nuestro espacio El Mirador, donde vamos a escuchar en directo a Miguel Galindo. Nos va a leer un artículo que cada semana se publica en el diario La Opinión. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel. Buenos días, Micaela. Pues te tengo que dar una bienvenida pues muy grata y muy grande aquí a Radio Torre Pacheco. Me alegro mucho de que estés aquí otra vez. Pues me alegro yo mucho más. Lo sé. De estar aquí. Lo sé y me consta. Bueno, pues esta semana has publicado el artículo Aquel que escribe. Y hoy pues vamos a escucharlo porque nos lo vas a leer a continuación. Muy bien. Pues cuando tú quieras, Miguel. Pues muchísimas gracias. Pues aquel extraordinario hijo de carpintero también sabía escribir. Lo enseñarían en la escuela de la sinagoga de su pueblo, seguro. Pero aquel Yeshua Bar Yosef, nazareno, sabía escribir. Claro que sabía escribir. Aunque los que han construido una religión de su mensaje liberador, de su filosofía universal, se hayan esforzado mucho en disimularlo, u olvidarlo, o esconderlo, cuando no negarlo abiertamente, diciendo que es que en aquella época existía la tradición oral, no escrita. Entonces, el Talmud, la Torá, la Cábala, ¿de dónde sale? Y es que eso es una pamema. Si así fuera, no existirían los libros esenios, ni las crónicas de Flavio Josefo, ni ningún documento histórico de la época. Ni siquiera existirían las cartas de San Pablo, ni tampoco los propios evangelios. No existiría nada. Y es que eso no es así, no se sostiene. Claro que se escribía. Y lo que no tiene sentido lógico alguno, ni sentido común tampoco, es que Cristo, que debía saber de sobrado que el legado oral muda y cambia y se modifica y se tergiversa su sentido original según va pasando de boca en boca, lo prefiriese al método más fiel y fiable que el legado escrito. Y aún y así, Nicea, por ejemplo, sabe mucho de falsificaciones en su primer concilio. Pero por supuesto que sabía escribir, y lo hacía. Incluso tenemos el testimonio de un evangelista, nada menos que San Juan. Y lo cuenta en una escena difícilmente superable en todo y por todo. Una multitud lleva ante él a una mujer acusada de adulterio y lo interpelan ladinamente. En la ley, por cierto, una ley escrita, nos mandó Moisés apedrear a estas mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Él no les responde, atareado como estaba, escribiendo en la tierra con su dedo. Este profeta, Jesús, más raro que un perro verde, no incita a la masa a hacer justicia. Incluso parece ajeno a tal agravio social. Lentamente mueve la cabeza y mirándoles a los ojos, no se dirige a la masa, sino personalmente a cada uno de ellos, les dice: el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo con su dedo en la tierra, como si nada. Yo daría un cachico de mi alma por saber lo que estaba escribiendo, pero San Juan no lo aclara. Y si lo dijo, los eclesiales lo han borrado,
omitido, desterrado y enterrado. Igual que los jetas de los exégetas cambian sin pudor, él estaba escribiendo, por el inocuo e inicuo estaba dibujando. Que ningún testimonio directo documental pueda estropearnos la interpretación dogmática del testimonio oral. Faltaría más, Tomás, que si no lo ves no lo crees, jodido. Y así es, un servidor como Tomás, me creo lo que veo, y lo que leo más, mucho más que lo que me cuentan. Y aún con eso, lo habré de leer de muchos puños, muchas letras y muchas fuentes. Pero una fe que se construyó a base de escritos y de cartas, San Pablo escribió más que el encargado de un registro civil, y que se diga que su fundador no se fiaba de dejar nada escrito, la verdad no es precisamente una garantía de fiabilidad. Y que luego se ordene y mande creer y adorar como verdad única lo que está en los escritos. Ciertos escritos, claro. Tras soltar el cuento de que Jesucristo fue un maestro oral, pues la verdad, no se sostiene. Pero yo sigo enrocado en ese pasaje que me atrae muchísimo. No existe ningún aforismo que diga tanto con tan pocas palabras. El que esté libre de culpa. Sin embargo, el aparato eclesiástico, que no didáctico, durante más de 2000 años se ha dedicado a capar mentes con la chila de la culpa y el miedo. Con el mantra inquisidor del pensamiento impuro se han cargado hasta la imaginación, o al menos es lo que han perseguido. Pero nadie está libre de culpa ni de pecado, nadie, y los inventores de ello menos que nadie, dado que están sazonados en el ansia de los censores, de interpretadores únicos de Dios. Pero a lo que iba, que un servidor tiene fijación, peccatum meam culpa mea, por ese precioso y preciso pasaje. Decía yo, si lo que soltó aquel hombre con H mayúscula, excéntrico y excepcional, a aquella turba de hipócritas creyentes en la ley, y no quiero señalar paralelismos, pero ahí están, fue mucho más que un pensamiento revolucionario y liberador y perdonador. ¿Qué era lo que con tanta dedicación escribía en el suelo? Es una técnica misteriosa, elusiva, que utiliza el narrador para fijar la atención. Pero nos quedamos sin saber el desenlace dejado en el mensaje escrito por el hombre que, según sus carceleros de imagen, no escribía. Y yo tengo mis sospechas. Jesús dejó escrito con su dedo en la arena el nombre de una mujer. Bueno, pues este es el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo, aquel que escribe. En el día de ayer se publicaba en el diario La Opinión. Y ahora vamos a leer los comentarios que han llegado a tu blog, como siempre hacemos, a ver qué opinan tus seguidores en esta semana. Comenzamos con María. Y dice así: muy interesante, amigo mío. Bien pudo ser aquello así como lo cuentas, si es que realmente ocurrió, como lo cuentan, ya me entiendes. Las cosas de las llamadas Sagradas Escrituras es que el concilio de Niceas las compuso como escrituras y las impuso como sagradas. Eso es historia, lo otro es dogma, ya sabes. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras es todo muy impuesto, ¿no? A través de un concilio, Nicea, efectivamente, ¿eh? Entonces, se impusieron por dogma, bajo pena de muerte además, unas sagradas escrituras que ni son sagradas y muchas veces ni son escrituras, porque se reescribieron en aquel momento, aparte de elegirlas entre las cientos y miles de escrituras que había. Pero en fin,
Luego hablaban que la figura central, Jesucristo, no escribía. Entonces los que escribieron lo hicieron cientos de años, de 200 a 300 años después de Cristo. ¿Qué escribirían aquellos? Todo esto es muy misterioso, pero como resulta que hay un dogma en el que hay que creer, pues bueno, ahí está la cosa. Vamos ahora con el comentario de Juan. Lo que planteas hoy, muy pocos lo han planteado, si es que lo han planteado alguna vez. La tradición dice que Jesús no escribió nada, sino que lo transmitió de palabra. Y tú opinas que eso no tiene nada de lógico, que los propios evangelios contradicen esa opinión de la Iglesia. Y es cierto, pues esos evangelios son escritos, ¿no? Efectivamente. Además, ¿en qué cabeza cabe? Todo lo que se transmite oralmente se tergiversa. ¿Alguien cree que la figura de Jesucristo, que por lógica aprendió a escribir en la sinagoga, porque participaba en los ritos, y nadie podía participar que no supiera escribir, iba a caer en ese error? No. Ahora, si escribió, ¿dónde están esos escritos? Pues lógicamente, la Iglesia es la primera institución que le interesa que esos escritos desaparezcan, porque los escritos que hay están escritos por la Iglesia, no por Jesucristo. Vamos a emplear la lógica. Vamos ahora con el comentario de Isabel. Tú siempre planteas las dudas y eso no sé si es bueno o no lo es. Todos creemos lo que creemos porque nos dicen que así hay que creerlo, pues es dogma de fe. Y luego llegas tú y dices que existen dudas más que razonables para no creer lo que nos cuentan. Y lo cierto es que no te falta una buena parte de razón en tus conjeturas. Es como para tenerte miedo. No, por favor. Vamos a ver. Mi abuela decía que todo lo que escuece cura. Sí. Vamos a ver, la búsqueda de la verdad, o de la posible verdad, desde luego tiene mucho más de trabajo y de sufrimiento y de duda y tiene muchísimo más que lo que te dan mascado y que te dicen además, créetelo porque lo digo yo y esto es dogma. Yo de esas cosas desconfío por naturaleza. Yo soy como Santo Tomás, desconfío, porque siempre hay unos motivos. Y yo quiero tener mis propios motivos, no quiero funcionar según los motivos ajenos. Pero la lógica dice que Jesús no pudo fiar su mensaje en términos orales. No tiene ningún sentido. Aunque no hayan aparecido, entre comillas, más bien desaparecido, entre comillas, esos posibles escritos. Vamos ahora con el comentario de Pepe. Mi tocayo José, dicen que era constructor o carpintero o lo que sea. Tenía que saber de letras y números. Y cuentan que Jesús fue educado en las sinagogas de Nazaret y que estaba versado en las escrituras judías. Pues mira, si no el episodio con los doctores de la ley y un zagal así, ¿cómo no iba a saber escribir? Anda ya. Claro, por supuestísimo. Si es que se cae por su propio peso. Es que se cae por su propio peso. Aparte de que el judaísmo, que no se nos olvide, está basado en escrituras hebraicas antiguas. Igual que el catolicismo, que no se nos olvide, está basado en todos los escritos de San Pablo. Por lo tanto, encajar aquí en religiones de escrituras, encajar que su héroe central, su figura central, transmitía y no escribía, no encaja, no tiene sentido, está fuera de lógica. Vamos ahora con el comentario de Monse. Dice Mondo que eso que tú apuntas hoy en el artículo es uno de los baches más grandes que tiene el catecismo católico. Quiere explicar algo inexplicable con explicaciones que acumulan más dudas que despejan. Y que tú llevas mucha razón en lo que dices, pero yo he sido educada en lo otro. ¿Comprendes? No, si yo lo comprendo, pero tienes la gran ventaja que tienes a Mondo al lado. Sí. A ella le explica muchas cosas. Que te va a explicar muchas cosas que sí. no te explicaron. Sí.
En fin. Ahora viene el comentario Mondoviliu, a ver qué dice. Mi querido amigo, te he dicho ya muchas veces que si viviéramos en la Edad Media, ya te habrían quemado vivo en una hoguera. ¿Cómo se te ocurre escribir esas cosas? Aquí en Cataluña tenemos un clero muy dispuesto a subirse al independentismo con todos sus embustes, pero pronto a lapidar al que opine como tú. Fíjate. Sí, bueno, pues lo que demuestra lo que digo. O sea, vamos a ver, la Iglesia es una institución humana, hecha por seres humanos, para defender determinados intereses humanos, que está basado en una figura central que hubo que se llamó Jesucristo, digno de estar en los altares. No digo que no. Pero la Iglesia sirve a los intereses humanos por los cuales fueron fundadas e inventadas e impuestas. ¿Es que lo dice Miguel Galindo? No, lo dice la historia. Y la historia no está en el catecismo, ni en las historias sagradas. Está en la historia con H mayúscula. Vamos ahora con el comentario de Mercé. En nombre y en memoria de mi querida tía abuela, amén, amén, amén. Porque ella, estoy segura, hubiese dicho amén a todo lo que sueltas en tu artículo de esta semana. Y me lo hubiera refrendado con ejemplos claros punto por punto. Ella pensaba como tú, amigo mío. ¿Cuánto la echo de menos? Y era muy religiosa a pesar de eso, Pero era una mujer liberal y liberada. A pesar de que yo creo que murió cerca de los 100 años, no lo sé, pero sí. Vamos ahora con el comentario de Carlos. ¿Sabes lo que te digo? Pues que columnas como la de hoy están basadas y son consecuencia de lo que escribiste la semana pasada sobre tus memorias de la lucha por la cultura en los tiempos de la dictadura. No se me ha olvidado todavía. Si tú no fueras de aquellos supervivientes, hoy te conformarías con leer El Marca o ver Gran Hermano y no lucharías por descubrir verdades ocultas. ¿Me equivoco? No te equivocas, efectivamente. Y la verdad sentí mucho no poder que no saliera al aire y que no quedara grabado un programa como el de la semana pasada, por supuesto. Pero efectivamente es consecuencia de ello, consecuencia directa, no directa, directísima. O sea, generaciones que tuvimos que luchar contra viento y marea para adquirir cultura, pues significa que amamos esa cultura. Y la cultura significa verdad. Significa el buscad y encontraréis. Significa todo eso. Y claro, esto es consecuencia lógica. Eso es natural. Vamos ahora con Dolores, a ver qué opina. No lo había pensado, pero tú mismo lo dices, mejor dicho, el propio Evangelio lo dice. Si no sabía escribir, ¿cómo entonces estaba escribiendo con su dedo en la arena, en ese capítulo de la mujer lapidada? Menudo contrasentido, algo quieren ocultar y no saben ocultarlo, ¿verdad? No saben, son torpes. Pero bueno, es que es muy fácil ser torpe, teniendo un dogma por delante. Vamos a ver, ¿qué creyente, practicante, aducido, entre comillas, se osa ni siquiera poner en duda ciertas cuestiones que son muy dudosas? ¿Por qué? Bueno, no, la Iglesia dice esto y todo el mundo boca abajo. ¿Por qué? Porque esto es así, porque es así y se acabó. Y no hay ni razonamiento, no hay historia, no hay filosofía, no hay conocimiento, no hay nada. Solo hay lo que se dice y se transmite a través del dogma. Al final, ¿qué hay? ¿Qué hay? Intereses mezclados con ignorancia igual a poder. Vamos ahora con el comentario de Isidro. Me he criado en una casa católica de costumbres cristianas y me han educado conforme a las enseñanzas de la Iglesia. Y mira, lo siento, pero me cuesta mucho creer algo fuera de la norma. Por esto que escribes está fuera de la norma, que sepas. En un principio lo rechazo, pero luego si lo pienso bien, algo me dice que ¿y por qué no? Y eso me hace mucho daño, que lo sepas. Pues me doy por enterado, pero que sepas también que Jesús dijo, buscad y hallaréis. Entonces, si crees en Jesús, Jesús no dijo,
creed lo que yo os diga y os digan los que me sigan. Eso no lo dijo jamás. Dijo buscad. Buscad y hallaréis. Porque él buscó y halló. Por lo tanto, demos margen al margen, pero sobre todo tenemos una maquinica de pensar que Dios hizo para el hombre, nos la puso en la cabeza y lo hizo para ser usada, no para hacerla seguidoras de otras, para ser usada y utilizada. Y ya hemos llegado al último comentario, es de Margarita. Genial tu suposición final. ¿Quién dice que lo que estaba escribiendo no era el nombre de una mujer? El de María Magdalena, por ejemplo, me encanta. Por ejemplo, y a mí también me encanta. Por eso lo has escrito, ¿no? Por eso lo he escrito, pero no he puesto nombre, el nombre No. lo ponéis vosotros. Sí. El nombre de una mujer, así como termina el artículo, aquel que escribe, que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco. Y además acabamos también de leer esos comentarios. Terminamos con nuestro mirador de esta semana. Miguel, gracias. No hay de qué. Por venir aquí a la radio y sobre todo me alegra muchísimo tenerte aquí otra vez. Y yo también. Y ahora te puedo decir la frase de hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes.